¿Qué hacer ante un problema jurídico? La respuesta en Caso Abierto. Estamos de vuelta con todos ustedes, queridos amigos, que viernes tras viernes siempre están al pendiente de su programa Caso Abierto. Les recuerdo nuestra línea de celular y recuerden que estamos en espera de sus mensajitos y con todo gusto el licenciado les va a dar respuesta. Es el 231-113-7790, 231-113-7790 y también recordamos que tenemos nuestros programas de cada viernes, están en redes sociales. Ustedes entran a la página principal de YouTube y le dan Caso Abierto Juan Parodi Nativitas y aparecerá todo el despliegue de los videos que ya están editados en redes sociales. Así es. Y fíjense que siguiendo con el tema, que es un poquito extenso, les comentaba que históricamente, pues obviamente los códigos han cambiado, porque pues la forma de vivir de nosotros los mexicanos pues también ha ido cambiando, ha ido evolucionando. Obviamente no podemos comparar al México de la época de Manuel Ávila Camacho y para atrás a el México actual. Entonces fíjense, por ejemplo, que en lo que es el estado de Puebla existió el Código de 1901 que estuvo en vigor hasta 1985. Fundamentalmente ahí decía que los contratos de compraventa en donde se establecieran precisamente transmisión de propiedad en relación a un inmueble se podían hacer de tres maneras diferentes. Uno era dependiendo del valor. Si el terreno no rebasaba los 100 pesos, se podía hacer en contrato privado. Y me acuerdo que en esa época, queridos amigos, había escritorios públicos. Obviamente, hablar de los escritorios públicos es hablar de la historia, porque bueno, actualmente a través de las computadoras y de las redes sociales, pues nos olvidamos de ello, ¿no, licenciado? Pero pues en aquellos años, en la época de los campesinos, de los calzones blancos de la región, pues evidentemente había gente muy hábil, ¿verdad?, que tenía su escritorio abajo del Palacio Municipal con su maquinita. Tú llegabas, pues llegaba la gente que la mayoría era obrero y campesino y que aquellos terrenos pues no rebasaban los 100 pesos, ¿no? Y entonces ya se sabían prácticamente de memoria el celebrar los contratos y con su maquinita llegaban los contratantes y en la ciudad de Teziutlán, Puebla, siendo las 10 horas del día 15 de marzo del año de 1976, estando presentes el señor fulano y tal, y entonces se reventaban toda la redacción en ese momento, ¿sí? Y se tenía que hacer simplemente ante dos testigos que firmaban, que precisamente testificaban que el contrato de compraventa se había hecho, siempre y cuando el valor del terreno no rebasara los 100 pesos. Y esos contratos eran válidos, eran perfectamente válidos, queridos amigos, porque así lo establecía la legislación que estuvo en vigor hasta 1980. La otra forma era que se podía hacer ante un juez menor de lo civil y de defensa social, siempre y cuando el valor del terreno no rebasara los 500 pesos. Es decir, si era de 100 pesos hasta 500 pesos, se podía hacer ante un juez menor y era perfectamente válido. Y si el terreno rebasaba el valor de los 500 pesos, entonces sí, forzosamente se tenía que hacer ante notario público. Si usted allá en casita, como en muchas de las regiones que nos hacen favor de escucharnos, tiene usted un contrato privado de aquella época ante el juez menor, es perfectamente válido, siempre y cuando se haya hecho hasta el mes de febrero de 1980 en lo que es el estado de Puebla, porque en ese mes salió un decreto por parte del Congreso del Estado de Puebla en el que cambió la ley y determinó que a partir del mes de febrero de 1980 todos los contratos en los que se hiciera constar el cambio de propietario o transmisión de dominio de un inmueble, independientemente del valor, tenía que hacerse ante notario público. Pero fíjense, esa es una parte de la historia precisamente de cómo han ido cambiando nuestra documentación y nuestros contratos, ¿sí? Ya para 1985 se derogó, es decir, se quitó, se abrogó
es lo correcto decir, se abrogó completamente el Código Civil de 1901 con todo sus leyes, y entró en vigor el actual código que hasta la fecha nos rige desde 1985 hasta la fecha. Así que ahora le preguntaremos al licenciado Ricardo Lucio Ibarra Cadena. Licenciado, ¿cuáles son los detallitos que debe de cuidar una persona cuando manda a hacer una escritura, un documento de donación, contrato de compraventa y demás? ¿Qué es lo importante que debe de cuidarse, que debe de estar en una escritura? Bueno, en la actualidad son una serie de requisitos que antes no se pedían. Concretamente, requerimos copia de la escritura, copia de la boleta predial, copia de la identificación, copia del CURP, obviamente con originales para poder certificar, copia de comprobante domiciliario, constancia de agua, constancia de terminación de obra en su caso, alineamiento y número oficial. O sea, realmente en la actualidad son una serie de requisitos un poquito complicados por la región. Yo no dudo que en ciudades grandes, que tienen una cartografía, que tienen sus calles trazadas, es fácil, pero en las regiones municipales con las que contamos, juntas auxiliares, etcétera, resulta un poquito complicado que logren toda esa documentación. Pero han sido disposiciones que si no se cumplen no se puede inscribir el documento ante el registro público de la propiedad. Como consecuencia, pues se tiene que cumplir con esa serie de disposiciones. Ahora hay otra que regula que cuando excede un inmueble de 1.037.000 pesos, un poquito más tal vez por la cuestión de los cambios que hay en el Índice Nacional de Precios al Consumidor, se requiere el pago en cheque, acompañar una copia del cheque o de la transferencia bancaria al notario para que la anexe en la escritura, por la famosa ley antilavado de dinero. Ya de 500.000 pesos para abajo, más o menos, ya se puede pagar en efectivo. Pero sí, como se trata en una compraventa de una operación vulnerable, todas son operaciones vulnerables las compraventas, resulta ya complicado el que tengan los documentos para poder realizar la operación de compraventa. Sí, fíjense que Vox Populi, porque nosotros tenemos un despacho organizado en el que, bueno, cada persona tiene un área asignada. Debemos de ser que en un consorcio de abogados debemos de tener perfectamente bien definido, así como usted en la notaría, ¿verdad?, qué personas se encargan de cada departamento y que son especialistas. Y efectivamente, fíjense que el Vox Populi de la gente que actualmente está pues intentando tramitar alguna escritura en cualquier notaría, se está enfrentando con que se les piden muchos requisitos, ¿no? Y efectivamente, ¿no?, porque nosotros somos los encargados muchas veces de gestionar a favor de nuestra gente precisamente esos requisitos. Y sí, nos hemos encontrado lugares, comunidades como de la gente que nos está allá en Chignautla, en lugares muy dentro de la sierra, en el que pues no hay agua potable. Evidentemente el agua potable entubada pues ni se conoce, ni siquiera se ve, se vislumbra en un futuro cercano. Sin embargo, si tú vendes ese ranchito, si tú vendes una hectárea, si tú vendes un lotecito, efectivamente se está pidiendo como requisito el pago de agua potable. Entonces, si de repente, ¿cómo? ¿De dónde voy a sacar esa constancia, no? Entonces nos están diciendo, bueno, no, entonces ve a la presidencia municipal y que te expidan una constancia que, si no mal recuerdo, vale 100 pesos, que es una erogación más, es un gasto más para la gente, de que allá en tu cerro, donde siembras tu milpa o donde están tus vacas, no hay agua potable. O sea, ahora necesitas una constancia de esas. Sí, de repente sí siento que hace falta un poquito de criterio en las autoridades y quienes realizan nuestras leyes, porque sí, de repente a mí me suena en lo particular que tratamos de que se hagan leyes simplemente que haya ingresos al Estado, ¿sí?, que haya dinero para el Estado, aunque los servicios, como siempre, son malos, de mala calidad, ¿sí? Hoy, por ejemplo,
La última vez que yo aquí en lo que es Texuitlán me permití ver de lo relación a las licencias, se quitó el módulo de licencias, hasta la fecha no se ha podido implementar y la gente se va a formar a las 4 de la mañana, ¿no? Imagínense, a las 4 de la mañana para formarse, para que venga la camioneta del módulo y te permita. Entonces, sí, siempre como que ahí estamos, pues nos hace falta un poquito más de criterio precisamente en cuanto a eso y en cuanto a muchas cosas más. Por ejemplo, el alineamiento y número oficial, ¿no? Otro de los requisitos que mencionaba nuestro amigo Ricardo Lucio Ibarra Cadena, ¿no? Imagínense allá, queridos amigos, en casita, si ustedes viven en el Cerrito, allá en una casita de madera, que a lo mejor quieren dejárselo a sus hijos, ¿no? Y son muy humildes porque es gente de campo, gente que ya es grande, y que te piden como requisito alineamiento y número oficial, cuando todavía estás viviendo, habitando en un lugar donde ni siquiera hay calles, a veces solamente son caminos. ¿Tú qué opinas, licenciada? Sí, no, y efectivamente, aparte, cada uno de esos requisitos que solicitan tiene un costo, o sea, imagínense, todavía realmente yo creo que es mucho dinero que, bueno, Hacienda no pierde, o sea, es para todo cuestiones económicas, ¿no? 200 pesos la constancia, el alineamiento y número oficial, 300 pesos, un poquito menos. Es mucho la cantidad de dinero que se tiene que sacar para este tipo de... Sí, esto se los comentamos, queridos amigos, precisamente para que también ustedes se den una idea, porque de repente sí he escuchado mucha gente, incluso gente que nos ha mandado mensajitos en programas anteriores y nos dicen, oye, licenciado, es que las escrituras están elevadísimas, o sea, yo voy a pagar 30,000 pesos de impuestos, 40,000 pesos de impuestos. ¿Cuándo se había visto eso? Cuando en realidad hace escasos 5 años, tal vez 5, 4 años, una escritura me venía saliendo en unos 5,000 pesos, muy caro, ¿no? Y ahora, pues resulta que tal vez la escritura más económica, digo, por poner un ejemplo, nos viene saliendo unos 12,000 pesos. ¿Por qué está tan caro, no? Y de repente decimos, es que son los notarios, ¿o qué está pasando con los notarios? No, no son los notarios, son las disposiciones que el Estado, ¿verdad?, ha implementado para que, como dice el maestro, ¿sí?, al momento de que se vaya al registro público de la propiedad y se pueda dar publicidad a la escritura, necesariamente tiene que ir el pago de todo lo habido y por haber, y si no, te lo rechazan. Entonces, eso implica mucho dinero, de verdad. Al regreso vamos a seguir platicando de ello. El caso sigue abierto. Conozcamos nuestros derechos y obligaciones. Todo en el marco de la ley. Caso abierto continúa después del corte.